Muy buenos días, compañeros y compañeras, profesor presente. Somos de la carrera de Enfermería, Facultad de Ciencias de la Salud, de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. Los integrantes del grupo son Vales Cachiriboga, Marco Sánchez, Chuber Piguahue, Valentín Suárez, Beatriz Berluga y quien les habla, Eduardo García. Medidas de frecuencia. Las medidas de frecuencia de la enfermedad es un aspecto importante de la epidemiología, lo cual es una medición de frecuencia de las enfermedades en el campo de salud. Los índices matemáticos básicos que se utilizan para medir dicho fenómeno se dividen básicamente en tres tipos, que son proporción, razón y tasa. La proporción es un cociente donde el numerador está incluido en el denominador y expresa la probabilidad de ocurrencia de un suceso. Las medidas de frecuencia representan la ocurrencia de un fenómeno de salud, que son enfermedad, trastorno o muerte, en poblaciones y por lo tanto son fundamentales para las investigaciones descriptivas y analíticas. Esto describe un evento de enfermedad o salud en relación con el tamaño de una población a riesgo. Dicha descripción se puede realizar desde una perspectiva transversal a través de la obtención de datos de un momento temporal, que vendría siendo los índices estadísticos, o desde una perspectiva de seguimiento mediante el registro de datos en un periodo fijo o variable. La noción de frecuencia y distribución de frecuencia. En algunos eventos o hechos epidemiológicos se representa en un momento dado, otros lo cual se deben estudiar en su secuencia en el tiempo. La frecuencia del evento epidemiológico debe ser medida en una determinada población o en una fracción de la misma. Esto se requiere entonces de una buena clasificación del evento, bien sea de las siguientes categorías diferentes observables, o una cuantitación de acuerdo con las características enumerables que representa tal evento. Otros ejemplos de eventos epidemiológicos pueden ser las enfermedades, sus posibles causas o factores relacionados con ellos, las medidas tomadas para el control de la misma. En las nociones tenemos las frecuencias absolutas, frecuencia relativa y distribución de frecuencia, razón, proporción, tasa, probabilidades y teoremas de Bayes. Noción de frecuencia y distribución de frecuencia. Tenemos las frecuencias absolutivas y frecuencia relativa. Esto es una forma muy simple de la distribución de frecuencia, lo cual es una tabla que indica el número de observaciones o su frecuencia dentro de un rango de valores de una variable. En el campo de salud, dentro de un medio ambiente existen fenómenos que constituyen los eventos epidemiológicos, los cuales son frecuencia de accidentes automobiliarios, números y tipos de lesiones e incapacidades que producen, número de personas en una ciudad o un país con tuberculosis pulmonar. También tenemos relación de pacientes tuberculosos con el total de individuos residentes en el área, las magnitudes de la contaminación del aire y de las aguas. Nutrición de frecuencia y distribución de frecuencia. Frecuencia absoluta y frecuencia relativa. La frecuencia absoluta se representa generalmente al sumar en una forma sencilla los datos cualitativos y cuantitativos de un evento dado, al hacer el reencuentro del número de observaciones en varias categorías o combinaciones de categorías de un evento. Se puede expresar en forma de proporción la relación del número de elementos en cada categoría con respecto al total. El reencuentro de cada categoría se llama frecuencia absoluta y la relación con respecto al total se llama frecuencia relativa. El resultado de las calificaciones del grupo sanguíneo en la categoría AB o O es un total de 150 individuos. Se expresará en forma de frecuencia relativa. Distribuciones de frecuencia. En una forma simple, la distribución de frecuencia es una tabla que indica el número de observaciones o su frecuencia dentro de un rango de valores de una variable. Hay dos tipos de reencuentros en las columnas 1 y 2. El primero es el de las variables nivel de glicemia, expresado en categorías teniendo como unidad. El segundo es la frecuencia absoluta para cada categoría, o sea, el número de sujetos cuya medida de glicemia corresponde a dicha categoría. Estos dos tipos de reencuentros forman la distribución de frecuencia. La columna 3 expresa la frecuencia acumulativa en total de sujetos y frecuencia. La columna 4 representa la frecuencia acumulativa relativa en cada categoría. Generalidades sobre la razón y proporción.
Bueno, las proporciones son medidas pues que expresan la frecuencia con la que ocurre un evento en relación con la población total en la cual puede ocurrir. Nosotros vamos a tener dos números, principalmente pues la población total y el número de veces pues que el evento ocurrió en esta población. Bueno, una vez hacemos el procedimiento pues nos va a dar un resultado y este resultado pues lo vamos a multiplicar, generalmente se multiplica por 100 y nos va a dar como resultado final pues un porcentaje. Bueno, como ejemplo tenemos pues que tenemos 3 muertos entre 100 personas, es decir pues que de 100 personas hubo 3 personas que lamentablemente fallecieron. Y una vez que hacemos este procedimiento pues lo vamos a multiplicar por 100 y nos da como resultado pues que el 3% de nuestra población total falleció. La razón. Las razones pues pueden definirse como magnitudes que expresan la relación aritmética existente entre dos eventos en una misma población o un solo evento en dos poblaciones. Un ejemplo sería pues la razón de residencia hombre-mujer en una misma población, es decir, cuántos hombres viven en una localidad y cuántas mujeres viven en esa misma localidad, y por cada hombre cuántas mujeres hay. Entonces aquí tenemos un ejemplo pues que nos dice que en un lugar residen 5.000 hombres y en ese mismo lugar pues residen 4.000 mujeres. Entonces la razón pues mujer, hombre pues primeramente ponemos en lo que es el denominador pues los 5.000 hombres y en el numerador pues vamos a poner lo que es las 4.000 mujeres y una vez que resolvemos este procedimiento nos va a dar como resultado 0.8. ¿Qué quiere decir esto? Pues que es decir pues que por cada hombre vamos a tener pues 0.8 mujeres. Discusión del concepto de tasa. Aspectos generales de la noción de tasa. En la tasa, el numerador representa el número de eventos aparecidos en el periodo en determinado sujeto de observación. Indica el número de sujetos que cambiaron durante el periodo a un evento que anteriormente no se presentaban. El numerador expresa la velocidad de cambios del evento en sujeto a riesgo durante el periodo. Denominador de una tasa, noción de coherente. La noción de coherente, entre otros usos, es importante para el estudio del seguimiento y el cálculo del denominador, de la tasa de mortalidad y de morbilidad. Una coherente es un grupo de individuos que comparten unas características en común. Coherente fija, fuera de los individuos que componen inicialmente la coherente, no hay más entrada adicionalmente durante el periodo del seguimiento. La entrada a la coherente es única y se presenta tan solo al principio del periodo del seguimiento. La coherente dinámica. En esta modalidad, fuera de la coherente inicial, se tiene en cuenta la entrada por ingreso de persona y de la salida por presentación de eventos en estudio o por pérdida a lo largo del periodo de observación para conformar el denominador como unidades de tiempo. Tasas globales y específicas sean la tasa del siguiente: A sobre N, B sobre N, C sobre N. La relación de C sobre N es la tasa global o tasa bruta, TBC, en el país Z durante el año X. Las relaciones son tasas específicas, A sobre N, tasa específica de TBC, pulmonar para hombres en el país Z durante el año X. B sobre M, tasa específica de TBC, pulmonar para mujeres en el país Z durante el año X. La tasa global es cualquier tasa que describe la relación de un evento en una población expuesta calculada a mitad de un periodo dado. Nociones de probabilidad y teorema de Bayes.
La noción de probabilidad se encuentra en estrecha relación con el concepto de proporción. Aunque existen diferentes interpretaciones de probabilidad, una de las más correctamente utilizadas en epidemiología es la de la relación o de la fracción resultante entre el número de casos o de eventos favorables y del número de casos o de eventos posibles. Si en un grupo de 500 trabajadores de una empresa textil, 50 presentan vicinosis en un momento dado, la probabilidad de tener esta enfermedad en este grupo y en este momento es de 0,10, resultando de la división de 50 sobre 500. Si se pudiera realizar un experimento hipotético que consiste en lanzar una moneda al aire en un número infinito de veces X, cada lanzamiento realizado en forma independiente el uno del otro, y observar la proporción de caras obtenidas con relación al número total de lanzamientos. Esto sería de 0,5. Así se puede decir que la probabilidad de obtener cara en un lanzamiento particular al azar de cualquier moneda corriente es de 0,5. El teorema de Bayes. Pues bien, el teorema de Bayes es uno de los aspectos claves en la inferencia en epidemiología. El teorema de Bayes, en términos de factor de riesgo y efecto, tendrá el siguiente enunciado. Como podemos ver aquí en la pantalla, tenemos lo que es como una fórmula, siendo que FR es el factor de riesgo. FR guión ausencia de factor de riesgo, E efecto, E guión ausencia del efecto, P entre paréntesis FR probabilidad del factor de riesgo llamada también probabilidad anterior, P entre paréntesis E probabilidad de ocurrencia o de presencia del efecto, P entre paréntesis FR sobre E probabilidad del factor de riesgo dado al efecto, llamada también probabilidad posterior. P entre paréntesis E sobre FR, probabilidad del efecto dada la ocurrencia del factor de riesgo, es llamada probabilidad condicional con respecto a la presencia del FR más, que en este caso es FR positivo. P entre paréntesis E sobre FR menos probabilidad del efecto dada la ausencia del factor de riesgo, es llamada probabilidad condicional con respecto a la ausencia del FR negativo. P entre paréntesis E sobre FR, P entre paréntesis FR significa probabilidad conjunta. Demostración del teorema de Bayes. La deducción de dicho teorema viene de los conceptos de probabilidad para eventos condicionados o asociados, sean C y E, dos eventos dependientes o relacionados. Según la ley de multiplicación, para este evento dependiente en el concepto de probabilidad condicional se tendrán los siguientes axiomas de probabilidad, en la cual encontramos la siguiente fórmula, que es del teorema de Bayes. La ecuación A3,1 se transformará de esta manera, la cual podemos apreciar en la imagen, que es otra fórmula, en la cual saldrá dicha ecuación, que es la A3,1. El teorema de Bayes es utilizado para calcular la probabilidad de un suceso, teniendo información de antemano sobre este suceso. Podemos calcular la probabilidad de un suceso A, sabiendo además que ese suceso A cumple cierta característica que condiciona su probabilidad. El teorema de Bayes entiende la probabilidad de forma inversa al teorema de la probabilidad total.
El teorema de la probabilidad total hace inferencias sobre un suceso B, a partir de los resultados de los sucesos A. Por su parte, Bayes calcula la probabilidad de A condicionado a B. La ecuación A3,3 consta de un numerador y de un denominador. En cuanto al numerador de la ecuación A3,3, según la ley de multiplicación de probabilidades, en un evento condicionado se transformarán de acuerdo con la ecuación A3,2, que toma ahora el nombre de la ecuación A3,4. Gracias.